Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del cuarto de guerra. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo vino como maestro a mostrar todas las prácticas y características que definen a un hijo de Dios. Y entre estas prácticas está la de orar a Dios para tener una férrea intimidad con el Creador. 2. La religión ha establecido métodos y formas para acercarse a Dios y que no se asemejan en nada a lo que el Maestro hizo y a lo que la Biblia tiene registrado para nuestro aprendizaje y entrenamiento con respecto a la oración. 3. El registro del Evangelio de Mateo nos muestra la instrucción de Cristo al decirnos que para tener intimidad debemos ir a estar a solas, entrar a un cuarto o una recámara y cerrar la puerta, pues en esa acción liberamos de toda distracción y todo elemento que nos pueda sacar del propósito a la hora de orar a Dios y comunicarnos con Él. 4. El Maestro tenía por costumbre ir a montes y desiertos, generalmente lugares apartados, para ir a orar a Dios, estar a solas y conversar con el Padre. Incluso esta práctica permanente la hizo también de noche. Así lo demuestran los pasajes de Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16, Lucas capítulo 6, versículo 12, y Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Y quinto y último, el salmista nos dice que Dios siempre está llano a la oración y clamor de quienes desde el corazón le claman o le piden. Así lo dice el salmista en el Salmo 145, versículo 18 y 19. Pues Él habita en los corazones honestos y humillados delante de Él, tal cual como lo dice Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Entonces, el cuarto de guerra es un método para poder evitar de alguna manera la distracción, el bullicio o la interrupción y con esto enfocarnos en la intimidad con Dios. Pero la oración es la misma que en un monte o en el desierto, tal como lo hizo Cristo. Es la misma manera de comunicarnos, aislándonos de las distracciones y enfocándonos en tener una intimidad con el Padre. Entonces, ¿qué es la oración o qué significa orar realmente? Primero, para entender esto, debemos examinar los significados de las palabras. La palabra griega usada en todo el Nuevo Testamento, que es preseuchomai, significa orar a Dios, pero esta es una palabra compuesta, ya que la raíz de esta palabra es euche, que significa dar un voto. Luego la forma verbal de esto es euchomai, que significa desear, buscar la voluntad y hacer voto. Finalmente el prefijo pros de esta palabra significa hacia, indicando la dirección. Desde allí la palabra que origina es proseuche, que se traduce como orador, orante o más conocido en inglés como prayer, que es la persona que ora a Dios. Dada toda esta explicación etimológica, se entiende entonces que orar es el deseo o voto hacia el destino o voluntad de Dios. Y esto es muy relevante de entender, pues los autores de los evangelios, libros e indudablemente las cartas paulinas, la connotación que registran para orar es hacia la voluntad de Dios. Si yo me dirijo a Dios, es hacia su voluntad y no la mía. El otro aspecto importante en el origen de la palabra, que orar no tiene una expresión de acción, es decir, no aparece como una verbalización o el hecho de estar hablando con Dios o de hablar con Dios. Esto puede parecer extraño y difícil de entender porque tendemos a creer que orar significa explicarle a Dios todas nuestras peticiones, angustias y deseos, cuando el propio Maestro nos explica en la Biblia que Dios ya sabe todo esto. Leamos lo que nos dice Mateo capítulo 6. El versículo 7 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir
las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 en la versión NTV. Si nos damos cuenta, en el registro de Mateos, queda claro que Dios sabe desde antemano todo lo que vamos a pedir. Incluso Él compara que no debemos de orar como los que oran como loros y repiten discursos u oraciones prefabricadas. El Maestro está dejando claro lo que no hay que hacer. No sean como ellos, dice claramente. Ustedes no imiten estas prácticas religiosas porque no sirven de nada. Porque Él mismo dice que creen que repitiendo esto van a ser escuchados, cuando en realidad Dios no los escucha. Entonces, la oración no es un discurso, sino una especie de voto, un deseo que se manifiesta bajo la voluntad de Dios. Quien ora a Dios lo hace desde la perspectiva que primero Él todo lo sabe, que antes de que abramos la boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Pero si la sabe de antemano, ¿qué debemos pedir? ¿Cómo enfocamos nuestra oración? ¿Cómo entonces debemos orar? Antes de responder a estas preguntas, veamos los orígenes de la oración. En el Antiguo Testamento, y hablando de las tradiciones hebreas o judías, se usaba la palabra hebrea tefilá para definir la oración, que significa algo así como mirar al interior, o podríamos decir que es como juzgar nuestro interior para llegar a la comunión. Ese es el objetivo de esta palabra. Por esto que malamente se ha traducido como plegaria u oración, pues no significa hacer una petición, significa una introspección de nosotros mismos para buscar la conexión con Dios. Eso es lo que dice la palabra tefilá. El judío hizo costumbre de la oración. Esto es un hábito incorporado en la rutina diaria, tan normal y cotidiano como alimentarse o como los trabajos diarios que se hacen en cada lugar. Por esto que el judío tenía la tefilá 3 instancias de oración, o 3 instancias de hacer este ejercicio, que son la tefilá de la mañana, que se llama charajit, la tefilá de la tarde, que se llama minjá, y la tefilá de la noche, que se llama ma'ariv. Para que entendamos estas rutinas de la vida diaria del judío, la de la mañana era más larga que todas las restantes, pues solía durar entre 40 y 90 minutos. Luego las restantes solían ser un poco más cortas, entre 20 a 30 minutos. Este ejercicio lo repetía el judío todos los días. Lo más importante en la oración matutina, o la charajit, es la estructura de esta misma, que estaba diseñada para permitir subir a la presencia del Señor, hacer una ascensión. La tefilá era para alcanzar un estado de reverencia y encontrar una plegaria inspirada en el amor, siempre y cuando inviertas lo que se llama kavaná, que es enfocar la mente, el corazón y el alma en las palabras que se están diciendo, y por sobre todo en la presencia de Dios a quien van dirigidas. Entonces, la tefilá es una conexión que el judío hacía 3 veces al día, y en la cual él se dispone a esta conexión. Él vierte el contenido de su corazón por medio de esta conexión para que el amor de Dios ingrese a su vida y luego tener una conversación desde el amor con el Señor. La otra palabra hebrea que también se emplea para oración o definir la oración es berajot o beraka, que se traduce como bendición, en cuya raíz de la palabra viene la palabra rodillas, por lo que su significado implica la humildad y el reconocimiento. Berajot es un conjunto de oraciones de bendición para Dios, que el judío tiene incorporado en su devoción diaria al Señor para agradecer su voluntad, sus mandamientos, los sucesos de la vida, los buenos y los malos, los bienes recibidos y el alimento. Por ello que berajot se hacía en conjunto con las tefilá. Ambas cosas construían toda la disposición del judío de agradecer primeramente y de buscar la conexión divina. Toda esta explicación es para entender el marco o contexto en el cual están citadas muchas de las escrituras, las cuales denotan la oración como una herramienta por la cual nos conectamos con Dios. Pero el maestro quiere llevar esta rutina de oración que el judío tenía como forma de conexión a una conexión más real y permanente, pues la rutina de oración del judío no la hacía en el sentido para la cual fue hecha. Él lo hacía por costumbre,
porque el pensamiento religioso ya lo tenía formado en su cabeza. Miremos lo que ocurre con Pedro y Juan. En Hechos capítulo 3 nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración. Esto está en Hechos capítulo 3, versículo 1 en la versión Reina Valera. Pedro y Juan, después del día de Pentecostés, esto está en Hechos capítulo 2, volvieron a su rutina religiosa judía. Por ello que fueron al templo para hacer la minjá, que es la oración de la tarde, cuya hora novena, que relata la versión Reina Valera, corresponde a las 3 de la tarde en nuestro horario. Ellos fueron conforme a su costumbre, y en esto me quiero detener un poco, pues Dios comienza a intervenir en nuestras costumbres. Dios comienza a intervenir en nuestras rutinas. Pedro y Juan volvieron a lo que hacían diariamente, y Dios no derramó de su espíritu para que volvamos a la rutina que teníamos antes, sino que incorporemos a Dios en nuestro quehacer diario. No es un problema que Pedro y Juan vayan a orar. Si sigue leyendo, ellos sanan a un cojo ese día, que la religión y todos sus sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, etc., jamás lograron sanar por esa religión. Y después de esto, Pedro, en vez de orar, se pone a testificar, es decir, se pone a predicar en la puerta del templo. Por lo que al final, ninguno de los dos fueron a orar. Dios interrumpió la rutina con la vocación a la cual fueron llamados tanto Pedro como Juan. El reino no es de rutinas, el reino no es de oraciones religiosas. No, hermanos, por eso que he invitado incesantemente a que vuelvas a leer las Escrituras y entiendas lo que está mostrando el Señor y no te quedes con lo que fulano o sutano dijo desde algún sermón con referente a estas mismas palabras. La tefilá o barajot son estructuras de entrenamiento que el judío adquirió de manera de disciplinarse en su vida cotidiana. Es interesante observar que la religión tomó la ley y sobre ella construyó un sinnúmero de reglas para establecer costumbres y ritualismos de manera de estructurar a las siguientes generaciones. Por eso que entendiendo el maestro que estas estructuras no llevaban a nada, él lo explica en la siguiente narración. En Lucas capítulo 18, versículo 10, y dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, en la versión Reina Valera contemporánea. El maestro dice que ambos fueron conforme a la rutina religiosa a orar. No sabemos a cuál de todas las tefilá fueron estos hombres. Para el maestro no tiene importancia ni siquiera el protocolo de oración. Él resalta la actitud que era el fiel reflejo de lo que había en el corazón de ambos hombres. Uno estaba lleno de la jactancia, arrogancia, de sus títulos, de sus obras humanas y por sobre todo del menosprecio hacia el otro. Y el publicano tenía un profundo dolor de arrepentimiento y súplica del perdón a Dios. Para el judío, ser publicano era un oficio deshonroso. Era una actividad por obligación porque había que cobrar los tributos o impuestos a los hermanos judíos para el emperador de Roma. Ya eso era culpa suficiente sobre quienes desempeñaban este oficio, y sin dejar de lado que eran muy mancillados por el pueblo. El publicano tenía todo ese peso y por ello su súplica era por el perdón divino. Este hombre había logrado la conexión más profunda de buscar a Dios, una conexión desde el corazón, vertiendo todo el peso del pecado delante de Dios para obtener la liberación y el perdón. Cristo nos enseña con esta muestra que puedes cumplir toda la rutina religiosa que quieras. Puedes orar 3 veces al día si quieres. Puedes hacer obras y sacrificios. Puedes hacer ayunos si lo quieres. Pero si en ti no está un corazón dispuesto, eso de nada te sirve.
Por lo tanto, las rutinas de la tefilá y barajot que se establecieron en el judaísmo y que de alguna manera heredaron la religión católica y a posterior la evangélica, no son el mecanismo que Dios busca incorporar en la vida del reino, no son las estructuras para formar una nueva manera de orar. Es por eso que en el Nuevo Testamento el concepto cambia y la palabra orar u oración toman un carácter de búsqueda de la voluntad de Dios por sobre mis deseos. El libro del Predicador o Eclesiastés nos dice de la siguiente manera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera contemporánea nos dice: cuando vayas a la casa de Dios, frena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia, que no sabe que hacen mal, acércate para oír. El predicador nos quiere aconsejar que es mejor acercarnos a Dios para escuchar su voluntad, que para ofrecer promesas de sacrificio, que con eso creemos que agradamos a Dios, pero hacemos mal. Por ello que dice que nos frenemos antes de hacer promesas, y mejor nos acercamos para oír la voluntad de Dios. La oración tiene una clara orientación a buscar la voluntad de Dios. Generalmente no queremos saber la voluntad de Dios, sobre todo si va en contra de nuestra voluntad. Por eso que estamos acostumbrados a pedir y persuadir a Dios por medio de las Escrituras para hacerlo cambiar de parecer antes de acercarnos para escuchar su voluntad, que siempre es agradable, buena y perfecta. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Como lo hacían los fariseos? ¿Como lo hacían los religiosos? ¿O quieres acercarte a Dios para escuchar? Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias porque vamos entendiendo a la luz de tu palabra y la revelación progresiva qué significa orar, qué significa esto de conectarnos contigo, Señor. Hemos malentendido muchas veces en estas rutinas de oración, estos métodos y formas que al final lo que hacen es distorsionar el principal objetivo, que es buscar la comunión contigo. Cristo iba a solas al desierto a buscar lugares apartados para entrar en esa comunión contigo, no para hacerte un pliego de peticiones de su vida. Está claro que tú ya conoces todas nuestras necesidades antes que abramos nuestros labios. Pero tan importante es entender a la luz de tu palabra que tú estás mostrándonos que es primero la conexión contigo más que nuestras necesidades. Es entender cuál es tu voluntad y no cuál es mi voluntad. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos ilumines, nos revela nuestras vidas y abras nuestro entendimiento. Como dice Pablo, que la luz resplandezca en los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver esta revelación en nuestras vidas y cambiar nuestra forma de dirigirnos y no ser más religiosos como lo fueron los judíos, que tenían este entrenamiento, pero que al final lo transformaron en una costumbre sin sentido, sin causa, sin un propósito. Señor, yo te pido que podamos volver a tener este entrenamiento, pero desde la búsqueda de la conexión, en una disciplina gloriosa para entrar en comunión permanente contigo, y no desde el ritualismo de la oración. Ayúdanos a dejar de lado las oraciones prefabricadas, que lo único que hacen es distorsionar nuestro objetivo. Ayúdanos, Señor, para tener una oración genuina desde la profundidad del corazón, vertiendo con honestidad quiénes somos delante de tu presencia y reconociendo tu grandeza. Padre, todo esto te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando del cuarto de guerra y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Temprano yo te buscaré,
De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Cántalo fuerte, temprano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Dile. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Semilla. Mi socorro. Que no te dé pena alzar tu voz. Dile. Y en la sombra nos gozamos en ti, Señor. Y mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Cántalo una vez más. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Semilla, cántale, dile. Oh, tu diestra me ha sostenido. Abre tu corazón a Él. Oh, tu diestra me ha sostenido. Una vez más, Semilla, dile. Oh, me ha. Última vez. Oh, tu diestra me ha sostenido.